El 11º tema es range, y yo entiendo por esto que es rango de productos o rango de trabajo. Tengo un rango bastante amplio de productos, no hay nada que me detenga, por así decir. Me gusta experimentar, me gusta probar cosas nuevas y me gusta el teatro. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el teatro, con la danza, el ballet, con la historia de la moda, me encanta. No me gusta cerrarme puertas y me gusta experimentar. Por lo tanto, tengo desde tutús, tiaras, polainas, corsés, corsés de cuello, capas, vestidos medievales completos, diría hasta sujetadores. Me hice algún sujetador en alguna ocasión. Máscaras, hice también vestidos, pantalones. Si alguien preguntara ¿a qué se dedica Marta Pardo? No sabría contestar. Me dedico a muchas cosas. Todos mis productos tienen un hilo conductor, un estilo propio, personal, y yo creo que son bastante identificables. Independientemente del logotipo, se identifica por el estilo de la foto, por el estilo del trabajo, el diseño. Yo creo que mi trabajo tiene ya más o menos hecho, que seguirá desarrollándose, no me entendáis mal. Ya tengo como que cómo se me identifica, ya lo tengo más o menos. Mis productos más populares podría decir que son las tiaras de ballet, tienen un pico muy alto entre octubre y marzo. Yo creo que ese es uno de mis productos estrella. Luego las polainas, vendo muchas también. Y yo creo que son, junto con los corsés, por gusto personal, porque corsés tampoco vendo tantos por el hecho de ser una prenda tan compleja, yo creo que esos son mis productos más top. El 12º tema es Learning Curve. Teniendo en cuenta que empecé con 19 años a coser en serio y lo primero que hice fue un corsé, que os dejaré alguna foto en algún lugar, muchas cosas han cambiado desde entonces. No me arrepiento para nada de aquel primer corsé, confieso que lo desarmé en algún punto no hace tanto para reutilizar las ballenas porque eran de acero espiral. Recuerdo que no lo apeaba, que me lo ponía fin de semana sí, fin de semana también, me encantaba aquel corsé. Y no me he quedado demasiado mal, para ser el primero, hombre, viéndolo desde dentro, pues sí, era un poco desastroso. No tengo fotos de él desde dentro y las fotos que tengo por fuera son bastante cacurcias, pero en su momento hice un remake de ese corsé con la misma tela, con el mismo tipo de ornamentación y todo, con conocimientos actualizados. Os estoy hablando de hace cosa de 5 años, 6 años. Reinterpreté ese diseño por el hecho de que la tela me encantaba y me dolía en el alma haber utilizado una tela tan buena para un primer proyecto que, a ver, era el primero. No era perfecto. No me arrepiento, pero era como, es que ahora ya los hago mucho mejor, quiero volver a hacerlo. Estoy segura de que si volviera a reconstruir ese corsé con la misma tela, porque todavía tengo trozos de esa tela y sería suficiente para hacer otro, estoy segura de que no me quedaría exactamente igual y sería un paso más allá. De los últimos corsés, como os decía, el corsé body masculino no tiene absolutamente nada que ver cómo empecé con cómo terminé hacer corsés. Es el corsé más reciente que tengo hecho y estoy, pese a todas las dificultades, muy orgullosa de él. El 13º tema es Unique Selling Point. Y como os digo, tengo una tienda online en el portal Etsy que lleva abierta creo que desde 2011, por lo tanto ya lleva abierta bastante tiempo. Que tiene puntos, hay momentos en los que se vende más, hay momentos en los que se vende menos, depende de también cuánta caña le metas tú a la publicidad, pero digamos que ese es mi único punto de venta en este momento. Y sí, es uno de los planes que tengo a largo plazo,
tener una página web con tienda y cerrar Etsy en algún momento. El 14º tema es Current Project. Y ya no tengo ningún proyecto actual porque justo acabo de terminar unas polainas que os dejaré alguna foto en alguna esquina. Estas polainas que son hasta medio muslo, van un cacho más arriba de la rodilla y son de polipiel negra y dorada, son super Wonder Woman, me encantan y de hecho estoy a esto de quedármelas, pero creo que no lo voy a hacer, porque si cada cosa que hago me la quedo no vendo. Luego otro de mis proyectos actuales, digamos en marcha, es YouTube. A lo mejor no todas las semanas porque no voy a poder, pero sí cada 2 o 3 semanas tener un vídeo subido y ver un poco qué tal, ver un poco la respuesta, si me sirve para abrirme puertas, si me sirve para que me conozcáis un poco más. Sí tenía el canal abierto desde hacía mucho tiempo y de hecho todavía podéis ver vídeos muy antiguos de mí bailando, explicando cosas de zapatillas de punta y cosas así que no los voy a borrar porque me parece siguen siendo útiles para mucha gente. Pero me gustaría enfocarlo mucho más al diseño, los making-ofs, a los procesos, también a explicar técnicas. Lanzo así la pregunta, ¿qué queréis ver? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Pues me encantaría considerarlo para futuros vídeos. Por lo pronto, dentro de nada, tendremos cómo se hace el cacahuete este de planchar. El 15º tema es help, ayuda. Constantemente me encuentro con problemas y afortunadamente existen las redes sociales para este tipo de situaciones. Por ejemplo, estoy metida en varios grupos en Facebook enfocados a la manufactura de corsetería y de corpiños del siglo XVIII y son de infinita ayuda. Hay muchísima gente con muchísima experiencia, que es una pasada ver su trabajo, y hay muchísima gente que está empezando y que pregunta y que a lo mejor yo, estando en un punto intermedio, puedo ayudar. Esa vendría a ser la ayuda técnica profesional, digamos, y luego está la ayuda personal, la ayuda de los familiares, de los amigos. Lanzo desde aquí un agradecimiento a toda la gente que me ha estado apoyando desde el principio, a mi familia, a mi hermano, a mis amigos más cercanos que siempre han estado ahí apuntalándome en plan, no dejes de hacer esto, tía, tienes algo, continúa por ahí, en algún momento estallarás. Un cojín personal de gente apoyándote y diciéndote, a lo mejor ahora no vendes, a lo mejor todavía no es tu momento, pero tienes algo, eso mola. El 16º tema es self-care, cuidado personal. Y esto como bailarina lo llevo muy a rajatabla. Procuro que los riesgos laborales sean los mínimos, procuro mantener una buena postura cuando estoy sentada, procuro tener una buena iluminación porque sufro muchísimo de los ojos, tengo miopía y de hecho hace no mucho me compré un flexo que luego os enseñaré en una foto o algo y soy feliz. Feliz de tener este flexo porque en el medio tiene una lupa con 5 aumentos y alrededor es luz LED. Por lo tanto, me vale de flexo, me vale de lupa y me vale de foco que ahora mismo me está enfocando a la cara. Viene un poco por ahí el rollo de tener también las uñas relativamente largas, pero no muy largas, mantener las manos hidratadas, estirarlas también, estirar el cuerpo. Tengo tendencia a subir los hombros y necesito recordarme constantemente de estirar esta zona del cuello para no sufrir, sobre todo a largo plazo, porque a lo mejor a corto plazo, ahora que soy joven, me da igual. Pero el día de mañana, mi yo de 50 años me va a decir, Marta, qué bien hacías estirando el cuello y estirando las manos y estirándote. Luego está, mucha gente lo hace y yo antes lo hacía, confieso, otro pequeño pecado junto con el no coser con dedal, el coser a máquina sobre los alfileres que has puesto para guiar la línea de patrón de costura, digamos. ¡Mal! De hecho, ya me llevé en alguna ocasión algún susto de que la aguja ¡paca!
impactara contra un alfiler y catapras, todo, la aguja por un lado, el alfiler metido en la máquina, un Cristo de la leche. Y no merece la pena, vale más ir un poco más despacio, ir quitando los alfileres y no arriesgarse, que también en una ocasión, gracias a esa tontería y a coser cansado, otra cosa que no se puede hacer, coser cansada. No, coser con sueño, coser con prisa, no. Si estás deseando acabar porque tienes sueño, porque estás cansado, porque tienes una fecha de entrega o lo que sea, tómate un té, date un paseo, salte al balcón, respira un poco de aire fresco, relax y luego vuelves. Porque ya me pasó que estaba haciendo un proyecto con un poco de prisa y no me di cuenta y no sé, debí de pestañear un poco más largamente de la cuenta y me llevé por delante, me cosí un dedo básicamente y de hecho este dedo, pero nada, fue una cosa muy leve para lo que podía haber sido, no me hice tanto daño como creí en un principio, fue más el impacto de reventó la aguja, reventó la máquina, cataprum, el susto este de ¡paca! El impacto, el dolor latigante este, me cosí a través de la uña y a través de la punta del dedo, no llegué al hueso, no me hice tanto daño como creía, no me quedó dentro ningún tipo de resto de hilo, ni de metal, ni nada, y se curó perfectamente, pero claro, jamás en mi vida he vuelto a coser cansada o con prisa porque no merece la pena arriesgarse a tener un accidente, a quedaros sin máquina, a tener que ir a urgencias, a que os quiten un trozo de metal de un dedo o de una mano o que reventéis la aguja contra un alfiler y os salte a los ojos. Por favor, llevar gafas. Si hacéis eso, llevar gafas. Vale más prevenir que curar. El 17º tema es Proud of. Tengo que decir que hay muchos proyectos de los que estoy súper orgullosa, tanto para clientes como para mí. Os voy a dejar fotos por ahí, por la pantalla, para que veáis un poco mis proyectos favoritos. Y a lo mejor no es porque sean perfectos, pero sirvieron como punto de inflexión para dar un paso más allá, lo que se suele decir, salir de la zona de confort para avanzar, ¿no? Ir un paso más allá, buscar un poco arriesgarme a hacer algo distinto de lo anterior. Y son proyectos que a lo mejor no son los mejores, pero son proyectos que los tengo ahí en la patatilla. El 18º tema es Technique and Skills. Y yo, como no tengo ningún tipo de formación académica, no os puedo decir qué tipo de nivel técnico tengo. Pero sí sé que me gustan mucho los acabados a mano. Aprendí relativamente pronto qué tipo de acabados a mano son más invisibles y son más convenientes a la hora de realizar costuras. Destaco también la importancia del hilvanado cuando es imprescindible. Siempre voy a decir lo mismo, nunca hay suficientes alfileres, pero donde esté un buen hilvanado que se quite todo lo demás. ¿Qué pasa? Que los alfileres son mucho más rápidos. Entonces muchas veces por tiempo, por falta de tiempo, tiro de alfileres. Pero hilvanar no hay nada que se compare con eso. De hecho hay técnicas de hilvanado que se mantienen dentro de la prenda, que no se quitan. Sobre todo específicas para sastrería y es uno de mis temas pendientes. La sastrería, oh yes. Luego también me parece súper importante conocer los básicos del patronaje. Cualquier tipo de libro que sea iniciación al patronaje, cualquier tipo de sistema, esa es una de las cosas más importantes de aprender, ¿no? Los básicos del patronaje y también los básicos del drapeado, que si tenemos un maniquí y lo tenemos más o menos en nuestra talla, nos puede ayudar un montón a hacer cosas muy creativas, muy extrañas. Por ejemplo, muchos de los cuellos, de los corsés de cuello que yo hago, parto de un patrón base, de un patrón básico, creado en 2 dimensiones, lo planto encima del maniquí y luego sobre él trabajo con técnicas de drapeado. Es súper importante si queremos hacer algo creativo, algo extraño, algo fluido y que no sea tan encajonado como el patronaje en 2 dimensiones. El 19º tema es packaging y yo no tengo ningún tipo de packaging oficial todavía.
Reutilizo, soy la reina de la reutilización y del reciclaje. No he sido todavía capaz, ni económica, ni técnicamente, de encontrar la caja perfecta para mandar mis tiaras o la caja perfecta para mandar mis corsés. Por lo pronto, para mis envíos lo que hago es reutilizar cajas de cartón de otros productos y los procuro envolver con papel de estraza. Y luego, dentro de la caja, lo que es ya el pedido, lo envuelvo con papel de seda y lo ato con una cinta en plan regalo, porque a quien no le gusta recibir un paquete bonito en su casa. A nadie. El 20º tema es marketing, una de mis tareas pendientes de nuevo. Es algo de lo que tengo que informarme mucho más, porque en estos momentos no cuento con presupuesto para adquirir los servicios de alguien que sí sepa de marketing. Entonces estoy utilizando lo mejor que sé y lo mejor que puedo, los medios a mi alcance, con un presupuesto cero o un presupuesto mínimo, que son las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, y procurando utilizar etiquetas específicas para mi trabajo, ya sea mi nombre, ya sea The Cloth Cabinet, cosas que sean únicas de mis posts. De tal manera que cualquiera que busque mis posts, si sabe la etiqueta, va a llegar inmediatamente.